Hola chicos, esperamos que estén muy bien. Nosotros hoy estamos acá con Dionisio para dar inicio a lo que es la primera ayudantía en cápsula de Lacan, un autor que ustedes comenzaron a revisar desde la semana pasada, y que si bien es un autor bastante denso, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es un poco una bajada del texto y de todos estos contenidos que parecen muy abstractos, y así para que lo podamos entender mejor y vayamos construyendo este aprendizaje. Como siempre, la invitación está hecha que si ustedes tienen comentarios, dudas, nos las hagan saber, para que vayamos aprendiendo todo, ¿ya? Lacan es uno de los psicoanalistas igual más influyentes post-freudiano, muy relevante en la clínica actual, aunque es una clínica bastante difícil de llevar, eh, pero sí ha sido sumamente, ha impactado mucho, ¿ya? Entonces, la ayudantía de hoy de la cápsula va a consistir en el texto de función y campo de la palabra, principalmente, y para eso vamos a abordar los tres registros de lo real, lo simbólico y lo imaginario. También vamos a abordar los conceptos de palabra plena, palabra vacía y la transindividualidad del inconsciente, ¿ya? Entonces, sin más preámbulos, damos comienzo a la materia en sí. Bueno, Lacan nace en 1901, o el día 13 de abril, es el mayor de tres hermanos de una familia de clase media, ¿ya? De una burguesía media, se llamaba en ese momento. En 1919 comienza su estudio en medicina en la Universidad de París y en 1926 comienza una especialización en psiquiatría para el año posterior realizar su práctica en el hospital de Saint-Ain. No sé la verdad cómo se pronuncia porque está en francés, pero era uno de los hospitales como con mayor reconocimiento en Francia en ese momento. Eh, Entre 1930 y 1931 se comienza a involucrar con el movimiento surrealista, y comienza también su interés por la paranoia, pero que esto también va siendo un poquito dejado de lado porque la clínica y la teoría que nosotros hoy día les vamos a presentar y que ya la empezaron a ver es una clínica de la neurosis, ¿ya? Conoce a su primera paciente que es Amy y ella vendría a ser el comienzo de lo que es su tesis. En 1932 comienza un análisis con Ludwigstein, y publica una traducción de un texto de Freud que daría paso al interés por la obra y por retomar a Freud, ¿ya? En 1938 concluye su análisis con Ludwigstein y se convierte en miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de París, teniendo oposición con algunos miembros. Ya en 1940 llamaba al ejercicio militar por parte del ejército francés, pero hasta donde tengo entendido no tuvo que participar activamente. En 1949 presenta la IPA, pero se me olvidó la sigla. No sé si Dionisio ahí tú te acordáis de la IPA, que era como Internacional Psicoanalítica, pero no me acuerdo. International Psychoanalytic Association. Ya, eso era. Se me había olvidado. Y lo estaba pensando en inglés, pero dije no. Pero bueno. Entonces, el ensayo sobre el estadio del espejo, y en este ensayo donde él plantea por primera vez el tema de los tres registros, y un tema que me pareció súper relevante cuando lo escuché por primera vez es que él menciona los tres registros en una conferencia en 1953 y los define, pero no los vuelve a definir nunca más, ¿ya? Eh, bueno, también ahí se inmiscuye la enseñanza del psicoanálisis, tomando y rescata la idea de que no todos necesitan ser médicos para ser psicoanalistas, como cualquier persona puede ser psicoanalista. Es súper importante también para entender la obra de Lacan, entender la salida de Lacan justamente de la Sociedad de Psicoanálisis de París, porque en 1953 se arma o sea, no, antes, ¿cómo se llama esto? Claro, en 1949 comienza un movimiento como para ir
alejándose de la Sociedad Psicoanalítica de París. De hecho, uno de los requisitos que a él le piden para entrar a la Sociedad Psicoanalítica de París es que él continuara con el análisis y él deja ese análisis, que es también una manera como de rebelarse ante esta como institucionalidad que existía, de que si tú entrabas, como que tú entrabas en cierto rango de jerarquía, tenías que seguir supervisándote, como seguir analizándote con el analista por el cual tú entraste, que también marca como una relación de asimetría y de poder constante dentro de los miembros y que él decide romper. Entonces, esto es visto también en primera instancia como un acto casi como de rebeldía o de agitación dentro de la Sociedad Psicoanalítica de París. Perdón. Y bueno, a partir de esto, en 1953 renuncia a la Sociedad Psicoanalítica de París y comienzan a formar la Escuela de Psicoanálisis de París, o francesa, si no me equivoco, en la que empiezan a formar él y otro grupo de psicoanalistas que también se salieron de la Sociedad Psicoanalítica de París. Forman una escuela y empiezan a formar a psicoanalistas, y no eran psicoanalistas, no todos venían como de la medicina, ¿ya? Y eso justamente causa revuelo en la Sociedad Psicoanalítica de París, al punto de que en 1953 se forma un grupo de investigación para evaluar si como esta escuela podía estar inscrita a ¿cómo se llama? A la Sociedad Psicoanalítica como internacional, ¿ya? Y esto es denegado, y cuando vuelven a postular en 1961 se lo vuelven a negar, ¿ya? Entonces ahí lo que le dictamina la IPA, que para que pudiera pertenecer debía dejar de atender gente y dejar de formar psicoanalistas, a lo que se niega rotundamente, y por tanto ahí queda como una enemistad bien, bien grande y tajante de que para los de la escuela más lacaniana, los de la IPA eran unos conservadores que no se abrían, y por otra parte, para los de la IPA, los lacanianos eran unos agitadores que les importaba mucho más como la revolución que estaban formando dentro del psicoanálisis que el terapiar o tratar gente en sí, ¿ya? Eh, entonces, eso es un poco del contexto como de su obra o de su aporte, de su trayectoria dentro del psicoanálisis. Luego vienen todas las teorías de las que vamos a empezar a hablar. También es importante destacar acá la influencia que tuvo la filosofía en su obra. Ya es un autor que yo, basándome un poco en las lecturas que hice de Elizabeth Rudinesco, muy buena historiadora, por cierto, que también tiene como una pequeña biografía de Freud, y hay un documental basado en las investigaciones que realiza ella que es muy bueno. eh, Habla de que de que parte a los 16 años leyendo a Nietzsche, ¿ya? Un existencialista, como ustedes ya lo habrán visto en Fenomenología en su momento, y que más adelante también se interesa eh, por Rudolf Ludwigstein, ¿ya? Que era un analista, y también se interesa déjenme buscarlo acá, el nombre para... Es que es un nombre como bien complicado de nombrar, que se escribe Kojève, ¿ya? Que influencia grandemente a Lacan, introduciéndolo al pensamiento de Hegel, ¿ya? Y Lacan se basa mucho en las ideas de Hegel y de Heidegger para plantear, y justamente su preocupación por la dialéctica, su preocupación por el lenguaje, que puede resultar un poco extraño que si estábamos yendo por un lado de una psicología más del yo, eh, más lo biologicista, salga este despunte como retornemos, que es lo que él pretende hacer, como el retorno a Freud, justamente. Como volvamos a hablar del individuo y no en términos de qué es lo que lo domina, si es la biología, si es el ambiente, eh, y, e- y aborda mucho el tema del lenguaje, que es transversal en su obra y determinante, ¿ya? Entonces, para, para que empiece a tomar sentido un poco esto, vamos a hablar también de los tres registros, ¿ya? Eh,
Lacan los nombra por primera vez en una conferencia en 1953, como ya les dije, y los nombra como tres registros esenciales o tres instancias o categorías vitales, ¿ya? Pero que hay que entender que no son excluyentes entre sí. ¿A qué me refiero con esto? Son tres instancias que están transversalmente en toda nuestra vida, pero que no son excluyentes entre sí. O sea, si está lo simbólico, no quiere decir que no esté lo imaginario o que no esté lo real. Asimismo, si está lo imaginario, no quiere decir que no esté lo simbólico o que no esté lo real. De hecho, por eso mucho más adelante en su obra, en el Seminario 22, está esta figura del nudo Borromeo que permite entender que están anilladas estas tres instancias o estos tres registros y que lo que ocurre justamente cuando no están anilladas es lo que se da en los casos como de psicosis, que el aparato psíquico está está desintegrado, ¿ya? O roto, si se quiere de alguna manera. En Elizabeth Rudinesco también pueden encontrar una muy buena definición y que ella también lo aborda como unas tres instancias vitales, si se quiere. Y partimos hablando de lo simbólico, ya que torna un papel fundamental. Lo simbólico corresponde a la función propia del lenguaje, ¿ya? Y de ahí que la terapia y la cura psicoanalítica se estructure a partir del habla. No olvidar que parte llamándose como The Talking Cure, que era la cura a través del habla, ¿ya? Lacan es tan tajante al punto de decir que el inconsciente se estructura como un lenguaje, pero esto no quiere decir que el inconsciente sea el lenguaje, ¿ya? Sino que se está tomando de una función del lenguaje que tiene que ver con lo simbólico y principalmente con lo significante, ¿ya? Lacan introduce entonces una diferencia o nos propone una diferencia entre significado y significante, siendo el primero la definición de algo, o sea, el significado es la definición de algo y el significante es el significado subjetivo, si se quiere, que tiene ese algo, ya que varía de persona a persona, de psiquismo en psiquismo. Por ejemplo, si yo les digo perro, todos entendemos lo que es un perro, como está lo general, ¿cierto? Un marco teórico, si se quiere, de lo que es un perro, que vendría a ser el significado, algo un poco más objetivo, pero que está compartido entre todos, que vendría a ser que un mamífero que tiene hocico, que tiene cuatro patas, que sus dientes que tiene colmillo en las dentaduras, que son carnívoros, que tienen un pelaje como abundante y suave algunos. Eso vendría a ser como el significado. Ahora, el significante vendría a ser un poco la imagen mental que nosotros lo hacemos al pensar en eso. O por ejemplo, si yo les digo a ustedes la palabra Erasmo, yo quizás voy a estar pensando en un amigo que se llama Erasmo y otro va a estar pensando en Erasmo Escala y en Carrete y el día viernes, etc. Ese vendría a ser el significante, ¿ya? Y para Lacan, el significante es primordial. De hecho, en algún momento propone como la primacía del significante, que tiene que ver justamente con el papel relevante que toma el significante dentro de su teoría y dentro de la clínica, ¿ya? Eh, es importante entender justamente que los significantes no son aislados, no están solos, sino que se conforman por otra edad y por una cadena de significantes, ¿ya? Eh, Estos significantes se conforman tanto por relaciones positivas como negativas para con otros significantes, siendo el primer como el otro, el gran otro, el primero es la madre. Ya la primera instancia como de un otro es la madre que nos va guiando, que nos va permitiendo como identificarnos, etc. Siguiendo con la línea de lo que significa lo simbólico, o qué es el registro de lo simbólico, es es tan importante pensar como lo simbólico en el sentido de que cuesta imaginarse incluso una instancia donde lo simbólico no existió, porque lo simbólico, y por eso está tan ligado al lenguaje, porque la función del lenguaje como un acto simbólico de que tenemos códigos que significan algo de manera simbólica, es un ejercicio que uno comienza a realizar alrededor del año, los 2 años de vida, y antes de eso casi como que no existía, y aún así existe un tipo de comunicación. Entonces, también es curioso y nos puede plantear la duda como qué pasaba cuando no se sabe si existía el lenguaje, como primitivamente hablando. Ya como ahí qué pasaba, ¿eran sujetos, no eran sujetos? Porque a mí una analogía que me resulta bien útil para esto
es que nosotros somos sujetos porque estamos sujetos al lenguaje, ¿ya? Nosotros somos sujetos en tanto que estamos sujetados al lenguaje y el lenguaje nos atraviesa. Nosotros existimos de alguna manera porque hay un lenguaje que nos permite comunicarnos con otros. Por eso se habla también que en lo simbólico siempre hay una relación triádica, porque no estoy solo yo y la otra persona, estoy yo, la otra persona y el lenguaje como un tercero que está constantemente ahí mediando, ¿ya? ¿Qué más es importante de acá? Que lo simbólico es transversal y principal en la obra en la clínica lacaniana para justamente para entender lo que son los significantes. En la clínica lacaniana es que los significantes son simbólicos, como ya lo mencioné, y de lo que se fija Lacan en la clínica y lo que se fija también como los lacanianos actualmente cuando tienen terapia, es la narrativa de la persona. Y cuando hablo de la narrativa de la persona, hago referencia al cómo la persona se expresa de sí misma y cómo la persona plantea la vida. Y ahí la misión del analista es justamente ir identificando aquellos significantes. Y uno puede tener la opinión, y es muy válida y la comparto, de que esto es bastante arbitrario. Y que si bien trataba de despuntarse un poco de esta idea de que no todo es como de salir un poco de esta visión como del analista en una posición de supuesto saber, sí tiene mucho de eso porque al final es el analista quien decide qué es un significante. ¿Ya? Hay algo súper importante en la técnica como lacaniana que tiene que ver con la escansión, ya que la escansión es un, es un acto que se realiza en la clínica lacaniana que tiene que ver con interrumpir la sesión cuando aparece la palabra plena o la palabra verdadera, que después Dionisio nos va a explicar mucho mejor qué consiste, eh, pero que es chocante para la persona porque puede haber sido a los 15 minutos, puede haber sido a los 20 minutos, y que también se le critica muchas veces que es como, ya, la palabra verdadera siempre es como restando de la hora terapéutica, como es menos de los 45 minutos, pero si en esos 45 minutos no apareció palabra verdadera, se corta la sesión y bueno, como será para la otra, que también es algo como bien, como criticable, ¿ya? Entonces, pasamos también al segundo registro, que es lo imaginario, ¿ya? Lo imaginario es la puesta en imagen y a mí me sirve mucho para entender una pintura. No sé si han visto estas pinturas que tienen la misma pintura dentro de sí misma, ¿ya? Como una pintura en la que, no sé, aparece una persona y en el ojo de la persona se ve la misma persona y así en el ojo, como cada vez más diminuto, ¿ya? Esa puesta en imagen que tiene que ver como con una identificación es precisamente el registro de lo imaginario. El registro de lo imaginario tiene que ver con una constitución del yo, ya con una estructura del yo, eh, que se identifica con, parte identificándose con un semejante, que puede ser un otro, puede ser otro niño, puede ser un amiguito o también la madre como primer otro, o también puede ser especular, que es lo que justamente se plantea en el estadio del espejo, eh, en esta instancia en la que el niño se para frente al espejo y se empieza a reconocer como un yo, ¿ya? Y que por eso la madre, de alguna manera, la madre, entiéndase el cuidador, tiene un papel principal en esto de como de integrarlo, si se quiere, por los conceptos que ya hemos revisado, pero decirle como, este eres tú. Y que es un ejercicio que realizan como los cuidadores, como poner al bebé frente al espejo y decirle, mira, ahí estás tú, ahí está tu nariz, ahí está tu carita, como un poco también la presentación de objeto que vimos en su momento. ¿Ya? Si bien durante la obra de Lacan toma lo imaginario como algo secundario, porque está supeditado al ejercicio como de lo simbólico, al final de su obra le empieza a dar un poco más de protagonismo. eh, y pasamos también así a lo real, ¿cierto? Lo real vendría a ser el objeto primordialmente perdido, ya que después en el nuevo Romeo se entiende como esa A pequeñita también. Eh, sí, ya. Y que es bastante difícil de explicar lo real, porque lo conversábamos con Dionisio, es como lo real no es lo simbólico ni es lo imaginario, pero tampoco es la realidad, porque la realidad está en lo imaginario. Entonces,
como, ¿qué es lo real? Yo le decía al inicio que para mí explicar lo real es como, piensa en un color que no existe, ¿no? Es casi imposible pensar en lo real, pero lo real se entiende como aquellas experiencias que son un agujero entre la alienación hacia el lenguaje, o sea, entre el nosotros vernos inmersos en el lenguaje y entre la operación del organismo que vendría a ser esto más imaginario, ¿ya? ¿Cómo se entiende esto? A mí me permite mucho entenderlo la noción de irrealidad para entender lo real y que tiene que ver con estas situaciones como el trauma, como también lo son estas situaciones como sublimes, eh, como de forma opuesta, que son tan inéditas de alguna manera como de lo imposible, no de lo imposible porque sea como tal imposible como realmente imposible, sino imposible en el sentido de que era algo que yo no esperaba que pudiera ocurrir y que cuando ocurre es tan impresionante, desborda todo esto que yo no me lo creo. Entonces, se podría entender el amor de esta manera, se podría entender el trauma también de esta manera, cuando ocurre algo demasiado terrorífico, que genera tanta angustia que yo no soy capaz de creer esto, que de hecho pasa cuando uno dice como, no, esto no está pasando, no, de verdad esto no puede estar pasando, es como esa situación de que hay, no sé si un quiebre, pero un agujero, como entre lo real, o sea, entre lo imaginario y entre lo simbólico. Y se puede entender como de una forma más amigable o más simpática, por ejemplo, ver una pintura. O no sé si les ha pasado a ustedes estar en esta situación como de estar frente a algo que es tan imponente o un paisaje, por ejemplo, que es tan precioso, que tú decís como, "Oh, no puedo creer que esto de verdad exista, que esto sea real". Es esa sensación como de irrealidad lo que es como lo real. Em, y retomando un poco el tema del lenguaje, y ya como para cerrar mi parte, es importante entender que Lacan distingue como de alguna manera dos instancias en las que se presentan los registros, los tres registros, que la primera vendría a ser como la de la estructura psíquica, que vendría a ser como lo que acabamos de revisar, lo simbólico, lo real y lo imaginario, pero dentro de lo simbólico, en el lenguaje, a su vez encontramos subdivisiones nuevamente. Entonces encontramos nuevamente lo simbólico, nuevamente lo imaginario y nuevamente lo real, ¿ya? En el mismo lenguaje. Entonces uno podría decir que estamos hablando como de lo simbólico, porque ya está lo simbólico acá en primera instancia como estructuración psíquica y luego está lo simbólico del lenguaje. ¿Y qué vendría a ser esto? Lo simbólico del lenguaje vendría a ser el conjunto de significantes que están acuñados dentro de cada lengua y que tienen como el gran otro al gran significante, ¿ya? Por otra parte, tenemos lo imaginario de lo simbólico, que vendría a ser el sentido y lo ilusorio, que es lo que, ¿por qué digo ilusorio? Porque las definiciones están hechas de palabras que también pueden ser súper ambiguas, porque uno podría como desglosar cada palabra y buscar el significante dentro de una oración también, y eso hace que cada vez se forme como, se vaya ampliando esto, y que tiene que ver con la definición del código, o sea, el significado. Y tenemos también la instancia de lo real, que lo real vendrían a ser de alguna manera dentro del lenguaje las letras y los fonemas, ¿ya? Esto que se escapa nuevamente de lo que son los significantes y se escapa nuevamente de los códigos o definiciones que vendría a ser lo imaginario, ¿ya? Y no están ni dentro del código ni contienen símbolos, que vendría a ser lo que lo distancia de lo imaginario y de lo simbólico. Así que eso, le doy la pasada a Dionisio para que aborde palabra plena, palabra vacía y la transindividualidad. Muchas gracias, Ashley. Aprovecho de saludarlos a todos también, chiquillos, chiquillas. Yo voy a compartir un breve PPT que tenemos armado con la Ashley y que va a tratar derechamente el texto después de esa introducción que hizo ella. Bueno, dentro de los registros que estaba hablando Ashley, precisamente le otorgó mucho énfasis al eje de lo simbólico, que tiene que ver con todo esto en lo que se utiliza símbolos, ¿verdad? El lenguaje, las palabras, incluso ciertos ademanes que podrían significar algunas cosas para los sujetos en la interacción, como ese pseudo puente del que habló la Ashley cuando un sujeto está, entre comillas, comunicándose con otro, ¿no?
y acá en función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, Jacques Lacan viene a retomar precisamente algunas cosas que desde su perspectiva y desde su posición crítica también, y un tanto a la deriva y marginado de todo lo que se venía haciendo en IPA, ¿verdad? Y que tuvo que casi autoexiliarse y después incluso ni siquiera se le permitió volver, sino dejaba de lado lo que ya estaba construyendo, ¿verdad? Que tiene que ver con esta oposición que tenía él al camino que estaba llevando el psicoanálisis, tanto como en formación, en práctica y en la teoría también. Entonces aquí lo que propone Lacan es volver a la importancia de la cura por la palabra, algo totalmente freudiano. Es decir, volver a darle esa importancia y ese eje fundamental al lenguaje en la cura psicoanalítica. Entonces, en este texto, él, por ejemplo, va a hablar ampliamente de qué se trata la palabra vacía y la palabra plena en la realización psicoanalítica del sujeto. Además, también va a enfatizar qué lugar utiliza o emplea el símbolo y el lenguaje, ¿verdad? Tanto como estructura, pero a la vez límite en el campo psicoanalítico. Y eso es súper importante porque algo que mencionaba la Ashley en cuanto a los tres registros, si bien tenemos que entender que lo imaginario viene de esa representación en el estadio del espejo o en el otro, ¿verdad? Donde yo genero esta figura que vendría siendo totalmente ilusoria y ficticia, pero que por muy imaginaria, ficticia o falsa, si queremos, que pueda ser esta imagen que es el yo, sí otorga una sensación de plenitud, de completud, dice el mismo Lacan, o sea, que de que estamos completos. Ahora ya no estaríamos escindidos ni fragmentados como en un inicio, ¿verdad? Sino que a través de lo imaginario podemos fantasear con algo que es completo e íntegro. Aunque el Lacan mismo dice que esto es imposible. Y además, junto con el estadio del espejo, representando ya sea con este otro semejante o en la imagen que se proyecta en el espejo de uno mismo, también se acompaña con el eje simbólico a través de la palabra. O sea, es muy determinante esta frase cuando dice que yo soy porque alguien dijo tú eres. Y en esta lógica que hablaba la Ashley también, ¿verdad? Donde hay alguien que te dice, mira, ese eres tú, este es tu brazo, o tú te llamas Dionisio, tú eres Ashley, qué sé yo. Todos esos significantes que se van integrando, ¿verdad? En la relación y en la cadena de significantes que va a permitir la integración y la sujeción a lo simbólico. El lenguaje en el fondo también va a otorgar esa herramienta, pero así como permite estructurar al sujeto y sacarlo de la mera imagen, de esta proyección, de esta fantasía de integración o completud que nos otorga lo imaginario, si bien el lenguaje permite ciertas conexiones e interacciones, también es incompleto. El lenguaje no abarca todo. Y ahí también hay un límite. Si bien nos permite estructurarnos de cierta forma, también nos limita, porque hay pequeños espacios, hay vacíos, hay agujeros que no va en los que el lenguaje no va a ser suficiente. Y en esos agujeros es donde también después emerge lo real. Para, no vamos a entrar en eso ahora, pero cuando veamos el esquema L de Lacan, se va a poder comprender mucho más ahí en la ilustración que él hace como guía para la clínica psicoanalítica lacaniana. Y por último, él también habla de las resonancias de la interpretación y el tiempo del sujeto en la técnica psicoanalítica, porque sumando un poco lo que decía Ashley de todo este bagaje filosófico que tiene Lacan, porque hablar de Lacan, estudiar Lacan, además de que es una práctica psicoanalítica, ¿verdad? Ya derechamente cuando atiendes pacientes, también tiene que ver con hacer filosofía. Es como una filosofía del inconsciente, podríamos decir. Porque Lacan se basa en todos los autores que estaba mencionando Ashley. Lacan recurre a Hegel, por ejemplo, uno de los autores y filósofos más famosos de la historia, pero que además también es famoso por su manera compleja de escribir, porque su propia escritura ya es dialéctica. O sea, él va escribiendo todo en la lógica de tesis, antítesis y síntesis, en la simplificación verdad desafiada, pero también se basa en Heidegger, un filósofo que estudia el ser y el tiempo. Es decir, son cosas totalmente abstractas, mientras que Hegel estudiaba el espíritu absoluto. Y además tiene estas
estos estudios, estas vinculaciones también con lo que proponía Wittgenstein en filosofía del lenguaje, juegos del lenguaje, y en definitiva, con todo lo que dijo Huxley también podemos entender que Lacan gozaba y disfrutaba de leer estos autores bastante complejos en su escritura, y es como echar en una juguera a Freud, Hegel, Marx, a Heidegger, a Wittgenstein, y de repente aparece Lacan con su manera de escribir. Entonces, yo creo que por ahí va también la dificultad al momento de comprender todo lo que está proponiendo Lacan, y que además Lacan mismo está proponiendo que el lenguaje es incompleto. Por ende, resulta casi lógico pensar que en la escritura y en el lenguaje de este psicoanalista no vamos a poder encontrar todo lo que quisiéramos. Aquí una pequeña frase introductoria que nos puede dar el pase, ¿verdad? Casi el pase gol para entender este texto. Este es de un artículo que propone Orozco y Pavón Cuellar, que es un psicoanalista freudo-marxista mexicano, que, bueno, yo he tenido clases con él particularmente y creo que hace unas muy buenas traducciones de todo lo que implica la perspectiva lacaniana, la izquierda lacaniana, y con otros algunos latinoamericanos, como por ejemplo Jorge Alemán. Y en este extracto que yo propongo acá, hay una síntesis de todo lo que podríamos ver en Función y Campo de la Palabra y el Lenguaje en el psicoanálisis. Acá proponen estos autores que la palabra no solo hace consciente lo inconsciente, sino que es aquello de lo que está hecho el inconsciente mismo. Es decir, el inconsciente estaría hecho o construido de palabras o de lenguaje. El inconsciente es lenguaje, y es por esto que Freud concibe el proceso interpretativo como una traducción. Ahí hay un nexo con la práctica psicoanalítica, es decir, la misma práctica de atender y buscar la cura por la palabra con una persona implica que el inconsciente es lenguaje. Y hacia allá vamos con la introducción del texto. El contexto de esta propuesta tiene que ver con lo que propuso Huxley en un primer momento, ¿verdad? Y el conflicto que tiene Lacan con los post-freudianos, y cómo cada vez se estaban distanciando mucho más de la propuesta freudiana original. En las problemáticas que se van presentando, ¿verdad?, en el campo del psicoanálisis, podemos ver la función de lo imaginario de las fantasías, y desde ahí lo kleiniano, ¿verdad?, con la posición esquizoparanoide, con cómo pelea el pecho bueno y el pecho malo, a través de proyección, introyección y otras cosas. La simbología, perdón, de las relaciones libidinales de objetos, en lo que también tiene que ver mucho Klein, Winnicott, y en la importancia del rol del psicoanalista en la realidad o contratransferencia. Todas estas problemáticas son algunas que va a enfatizar al principio del texto Lacan, y que en todo ello él resalta las fijaciones o las omisiones que dejaron en la fundación o estructuración de los institutos o sociedades de psicoanálisis de su tiempo. En el fondo estaba viendo que habían problemas, o que el rumbo que se estaba tomando no era el correcto desde su opinión. Entonces él propone nuevas ideas, nuevos significados, una nueva teorización y práctica en la clínica psicoanalítica, y apuesta por retornar a Freud, porque se estaba perdiendo el rumbo. Y en ello, en retornar a Freud precisamente, Lacan va a ser bien conciso en esto. Dirá que el único medio para el psicoanálisis es la palabra del paciente. Hay que volver a aquello que, entre comillas, descubrió Freud, ¿no? Que es como su gran as bajo la manga. Y en ello, considerando que es la palabra del paciente la que se instaura como el medio, como el tránsito en la cura psicoanalítica, ¿verdad? Y en la práctica, en la técnica del psicoanalista, va a reconocer que hay dos tipos de palabras, y tiene que ver con la palabra vacía y la palabra plena. La palabra vacía, desde el mismo Lacan, tiene que ver con que toda palabra llama a una respuesta, incluso si esta respuesta no es más que un silencio. Pensando en una lógica de paciente analista, tenemos que contextualizarnos ahí. La palabra funciona como un llamado que evoca la presencia del otro. Es como si esta palabra no fuera una palabra por sí sola, o no buscara solo comunicar, sino que está buscando algo, está buscando un eco, ¿no? Y ese llamado siempre espera una respuesta, precisamente, es verificar la presencia de este otro. Porque algo hay en esa palabra que va más allá del solo decir. Y tratando de simplificar eso, es que
cuando se está hablando, cuando el sujeto emite, ¿verdad?, estas vibraciones acústicas y se comunica, ¿verdad?, no es solo eso, sino que quiere encontrar algo que, como vamos a ver más adelante, algo que falta, algo que carece, algo que está ausente. Y precisamente en este contexto de la clínica, no es cualquier otro al que se está buscando en la respuesta, ¿verdad? El que se quiere verificar la presencia de ese otro, sino que un otro que escuche. Y ahí es donde se enmarca la función del psicoanalista, ¿verdad? Y su silencio también vendría siendo una respuesta, porque no es lo mismo el silencio de un otro después de que ha escuchado, ¿verdad?, que el silencio por la ausencia de un otro. Es muy distinto. Y desde ahí también se instauran ciertos conceptos que propone Lacan, como la frustración, primero que todo, que tiene que ver con una frustración que él dice no tiene que ver con el silencio del analista, por ejemplo, que si me dice algo el paciente y yo guardo silencio, no tiene que ver con que eso va a frustrar al paciente por sí mismo, sino que hay algo de frustración en el discurso propio del paciente. Es decir, tal parece que el sujeto cuando habla, en ese mismo discurso emerge la frustración. Y esa frustración viene dada por una ausencia, una carencia, una incompletud, podríamos decir. Hay algo que no está completo. Y eso se asocia precisamente a que el yo, como la máxima de lo imaginario, de lo que yo les decía en un comienzo de esta parte, que tiene que ver con esa fantasía de integración, de estar completo, de ser íntegro, es precisamente algo que carece de precisión, que carece de totalidad. Entonces, en el decir del sujeto se representa la frustración por entender que aquel que está emitiendo el discurso es el yo, pero que ese yo no es realmente el sujeto que piensa, sino que hay algo más, y que este yo nunca va a ser completo ni va a ser representativo de la totalidad. Esa sería la frustración. Desde ahí también viene la agresión, que no se entiende en palabras de Lacan como la agresión animal, sino que tiene que ver con una agresión, como aquella agresión que tendría un esclavo por el trabajo, que está relacionado a lo imaginario, a esto de vivir constantemente en la fantasía de estar completo, con respecto a su amo. Entonces, esta agresión también tiene que ver con lo imaginario y que eso de imaginario no me permite llegar a la totalidad. Y finalmente, la regresión que tiene que ver no con evocar o volver a vivir episodios pasados, sino que en el presente yo puedo encontrar la verdad del sujeto en la medida que representa o resignifica las cosas que marcaron su propia vida, su propia historia. Y que más adelante vamos a ver cómo eso en el fondo es el componente del inconsciente, porque aquí el inconsciente no está alojado en alguna parte, el inconsciente no tiene un registro físico donde nosotros podamos decir, ah, aquí se aloja el inconsciente, sino que el inconsciente son marcas, son rastros, son registros, y por eso va emergiendo en la medida que yo puedo ir utilizando el lenguaje, y hay que buscar ese preciso instante en el que yo puedo detectar, identificar, reconocer o interpretar en palabras del psicoanálisis la palabra plena, aquella palabra donde emerge de cierta forma el inconsciente, lo verdadero, la verdad del sujeto, dice Lacan. Ocurre que el lenguaje en sí mismo está vaciado de sentido y de contenido. El lenguaje por sí solo no es nada. O sea, piensen si ustedes aparecen de la nada en un restaurante donde hablan algún idioma que no manejen, qué sé yo, chino, francés, alemán, o al inverso, si alguno de ellos lo pusieran al medio de Estación Central con muchas personas hablando en español, y no solo en español, sino que con nuestro acento chileno en Santiago. Muchas personas no entenderían nada por muy lenguaje que sea. Entonces, más allá de eso y de toda esta palabra vacía, ¿verdad? Que tiene que ver con el hablar, porque el mundo nos insta a hablar por hablar sin decir nada, emitir sonidos, emitir vibraciones acústicas, la palabra plena tiene que ver con cuando yo puedo atravesar esa palabra vacía, esa palabra que no está diciendo nada. Y puedo llegar a esa palabra que hace acto y que tras su emergencia uno de los dos sujetos ya no es el que era antes. En este caso, precisamente el paciente en el momento que pueda alcanzar esa palabra plena. En este sentido, Lacan se refiere a que el sujeto, por intermedio del otro, representado en el analista, por supuesto, recibe el reconocimiento de sí mismo. Mediante el otro, el sujeto se realiza y viene al ser.
puede llegar a ser precisamente. Y aquí es donde yo me acuerdo mucho de la escritura de Heidegger, porque es como si estuviésemos hablando del ser y el tiempo. El punto es que este yo que se propone como alguien que te puede hablar de qué hace, de a qué se dedica, de que le gusta hacer algo y que es muy bueno en eso, puede llegar a entender en que en todo lo que está diciendo también hay algo oculto, algo donde el ser, perdón, algo donde el sujeto puede venir a ser, como por ejemplo, algo que hablábamos con Ashley, con la profe María en su momento, que cuando yo digo ella es mi mujer, a su vez yo también estoy diciendo y me estoy representando como ser, como sujeto, en que yo soy el marido. Si María me dice tú eres mi estudiante, también en esa interacción se está proponiendo que ella es profesora, ¿no? Y entonces aquí se hace una revelación, ¿verdad?, del pasado, donde Lacan dice que, por ejemplo, en la anamnesis, ¿verdad?, o en esta interacción primera con el paciente, no se trata de realidad, se trata de verdad, de lo pleno. Es decir, no se trata de ver lo que pasó efectivamente en la historia de un individuo en el pasado, sino que de la verdad del deseo del paciente y qué está queriendo decir en poder darse ese paso a la reconstrucción de su pasado, de lo pleno, nuevamente, en aquello que es verdadero del sujeto y no en la mera imagen, no en aquello que estamos obligados a decir, no en aquello que nos insta a decir lo políticamente correcto, la vorágine del rendimiento, la vorágine del tiempo, los diques quizás, la vergüenza, qué sé yo. Entonces, el efecto de una palabra plena es la de reordenar las contingencias pasadas, dándole el sentido de las necesidades por venir. Aquí hay un vínculo en lo presente con lo pasado, ¿verdad? Y con lo que se proyecta a futuro también. Y ese reordenamiento que se analiza y reconstruye le permite al sujeto un cambio de su posición subjetiva con respecto a ellas en un futuro, lo que le permite desalienarse. Y esto tiene que ver con lo que en otros momentos podríamos haber estudiado como una reelaboración, una resignificación, ¿verdad? Y cómo yo voy a poder identificar eso en la medida de que yo puedo llegar a esa, entre comillas, existencia en el decir del sujeto. Así, Lacan le enseña al sujeto a reconocer su inconsciente en su historia. Ahí estaría representado en una variable al menos, el inconsciente. El inconsciente, dice Lacan, es ese capítulo de mi historia que está marcado por un blanco u ocupado por un embuste. Es el capítulo censurado, pero la verdad puede volverse a encontrar. No más a menudo ya está escrita en otra parte. O sea, más allá de que haya represión, de que se haya censurado algo, algo que me marcó y que yo quizás no puedo elaborar constantemente en mi discurso, siempre está ahí atravesándome como sujeto y es posible llegar a ello precisamente a través de la palabra en la cura psicoanalítica. La palabra plena, en síntesis, es aquella que expresa la verdad profunda de quien la dice. El mundo, en la palabra vacía, ¿verdad?, nos incita a hablar por hablar, sin decir nada. En cambio, la palabra plena nos desafía a pensar, a transitar el laberinto de nuestro propio enigma intentando evitar las trampas de la comodidad. Y esto nos lleva a pensar también que el inconsciente, así como se puede encontrar en la historia, en lo que he vivido, en la palabra plena, ¿verdad?, quiere decir que el inconsciente está escrito. Y que esto escrito puede estar en nuestro cuerpo, en los recuerdos de la infancia, en nuestra manera de hablar, en el estilo de vida que llevamos, en cómo nos movemos, en cómo interactuamos con otras personas. Y es donde debemos analizar y expresar en palabras plenas para poder seguir el camino terapéutico como psicoanalistas. Y en palabras más simples, en las palabras plenas es donde está el ser interior verdadero. Insisto que ahí la recomendación es que si alguno quiere adelantarse quizás para poder entender esto, vaya al esquema L y la palabra plena es aquella que permite que podamos cruzar con el eje simbólico el muro del eje imaginario. Si alguien quiere comprender eso de la palabra plena, váyase al esquema L y entienda cómo desde el gran otro se ve el eje simbólico que no puede atravesar el eje imaginario hacia el sujeto. Y ese sería el valor de la palabra plena, al menos en términos del esquema L. En síntesis, con todo lo que está proponiendo Lacan, que
tenemos que trascender esta palabra vacía, ¿verdad? En la que solamente estoy hablando sin decir nada, hace una palabra plena, porque el inconsciente está estructurado como un lenguaje que viene dado, como decía Ashley, desde significantes, desde cadenas de significantes, que se expresa en metáfora, en metonimia, que se expresa en la palabra plena, donde podría aparecer un lapsus, un acto fallido, ¿verdad? Y eso tiene que ver con que el inconsciente es un lenguaje, una estructura de lenguaje. En este punto, que ya es más o menos en la mitad del texto, Lacan se enfoca en el símbolo y el lenguaje como estructura y límite del campo psicoanalítico, que es algo que hablamos al principio. Aquí expone la importancia de las leyes de la palabra para el análisis de las formaciones del inconsciente. Por ejemplo, él toma el texto de la interpretación de los sueños de Freud y se da cuenta que todo sueño representa la estructura de una oración o frase. Es como cuando yo digo, oye, ¿sabes que soñé tal cosa? Y en el fondo yo voy a empezar a narrar una historia. Y en esa historia, la manera que yo tengo de representarla es a través del lenguaje. Y que además en los sueños se representan distintas asociaciones como numéricas, ¿verdad? Y que desde ahí se generan distintas combinaciones, y que eso también revela que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, como operaciones simbólicas. Por otra parte, ve la psicopatología de la vida cotidiana de Freud, donde él propone que el síntoma neurótico de un conflicto disfuncional en la simbología o en el lenguaje también puede tener una solución de ese nudo, de ese enredo, ¿verdad? Mediante un análisis del lenguaje. Porque desde esta lectura de Lacan, un error para la lingüística es una emergencia del inconsciente del sujeto, desde la propuesta lacaniana. El lapsus sería una palabra plena entonces, o un error. Y aquí es súper importante que Lacan nos propone que si el síntoma se resuelve en el lenguaje, es porque precisamente el, el síntoma en sí mismo está estructurado como el lenguaje, el inconsciente. Y esa palabra debe ser liberada, porque es como que yo me enfrento a puras palabra vacía, ¿verdad? En lo imaginario, pero yo debo liberar la palabra plena a través del eje simbólico, a través del mismo lenguaje. Y eso a través de la interpretación, y por lo mismo la locura es definida como una palabra que ha renunciado a hacerse reconocer. Es como si una palabra plena no quiera emerger jamás. Y por lo mismo el delirio es una objetivación de un lenguaje sin dialéctica, es decir, que no hay tesis, antítesis, que no se propone el paciente con su decir verdad en el otro, que en el propio decir de la persona va a ir el ánimo de la respuesta que tenga el otro, porque quiere ser reconocido, como vamos a ir ahí como está en azul abajo. O sea, el sujeto más que hablar, en este caso del paciente, ¿verdad? El sujeto más que hablar es hablado. Y eso es súper importante porque no es el yo aquel que está pensando lo que habla, que es una cuestión que tiene que ver con el punto, creo yo, crucial de Lacan, que no hay que confundir al sujeto con el yo. No, no son equivalentes. No es el mismo el que piensa y el que habla, y a la inversa. Y por lo mismo la asociación libre no es libre del todo, dice Lacan. Quien habla no es el mismo que piensa, y quien piensa no es el mismo que habla. Y de esa manera ocurre que un sujeto creyendo hablar, en realidad es hablado por el otro. Y esa situación determina la falta de libertad y de dominio que el sujeto tiene sobre sí mismo. Ocurre que, en ese sentido, es hablado por el otro, porque nosotros antes de nacer ya estamos siendo simbolizados. Yo antes de nacer ya estaba siendo Dionisio, ya iba a ser un hombre, hoy en día, no sé, hacen estas cuestiones simbólicas también de la... Hoy no me acuerdo cómo se dice, Ashley, como de revelar el sexo o algo así, Ah, donde ponen el color rosado, las fiestas claro, como de gender reveal, como de revelación de eso, sexo. revelación de Sí. sexo, género, y desde ese momento ya te están simbolizando, entonces ya te están hablando desde otro lugar que tiene que ver con el lenguaje y tú todavía no naces. Entonces en ese punto, el sujeto no es el que está hablando, sino que está hablando el yo, que es lo imaginario, pero que está determinado a su vez por
el gran otro, que puede ser tu padre, tu madre, tu hermano, tu vecino, tu amigo, la cultura en sí, la ley, porque hay que entender que ese gran otro es un lugar que puede encarnarse en un otro como semejante cuando es los ejemplos que daba de personas, pero no es lo importante quién lo dice, sino que lo que dice, qué dice y qué lugar está ocupando en ese momento. Así, insisto, los que quieran ver el esquema L, va a quedar súper claro lo que estamos hablando porque vendría siendo casi un ciclo que comienza con esto del gran otro, en lo imaginario que atraviesa, ¿verdad?, lo simbólico y que en definitiva a través del análisis, en vez de ocupar ese puesto del otro o el otro con una tilde, tendríamos que ocupar el de la A mayúscula para poder atravesar ese eje de lo imaginario y poder llegar al sujeto o a la palabra plena. Así pues, en el trabajo psicoanalítico se puede notar la influencia del análisis o el compromiso que tiene el paciente, ¿verdad?, en la terapia, cuando hay elementos del discurso de las sesiones, en las conversaciones, ¿verdad?, con el psicoanalista, que emergen de alguna manera en el discurso de los sueños del paciente. En lugar de seguir a Freud en este punto de los sueños, Lacan hace algo distinto. Freud decía que el sueño era un cumplimiento de deseos, ¿verdad? Pero Lacan dice que en el sueño se puede demostrar que el deseo del humano encuentra su significado y sentido en el deseo de otro. Y esto tiene relación con lo que veníamos hablando hace un momento, que en el decir no es decir por comunicar algo, sino que en el decir se busca una respuesta para verificar la presencia de un otro. Y eso implica a su vez un reconocimiento de lo que yo estoy haciendo. Y esto, como bien especifico ahí en azul, no significa que el humano desee algo o alguien que pertenezca al otro. El humano desea estar reconocido por el otro a través del deseo del otro por él, porque desea estar reconocido en su valor humano. Y finalmente, con todo lo que hemos hablado desde palabra vacía, ¿verdad? Cómo en la práctica psicoanalítica lacaniana se debe buscar encontrar esa palabra plena que permita la emergencia de alguna forma, ¿verdad?, del inconsciente que está estructurado como lenguaje, a través del discurso del otro y del deseo del otro. Debemos comprender que lo que atraviesa toda esa propuesta es la transindividualidad del inconsciente, que hay una intersubjetividad que atraviesa toda la lógica inconsciente y incluso los tres ejes o los tres registros que tienen que ver con lo imaginario, con lo simbólico y lo real. La constitución es la intersubjetividad de lo inconsciente y que puede manifestarse como, por ejemplo, en el síntoma y el cuerpo, en los recuerdos de la infancia que son imborrables, pero que en muchas ocasiones hay que hacer un esfuerzo a través de la palabra para poder encontrar esa palabra plena que tenga una relación con esas memorias. En el vocabulario y el registro semántico que determina y caracteriza al sujeto en sí, cómo yo hablo, qué muletilla utilizo, cuál es mi acento, todo eso también va a estar marcado por mi historia, por mi tradición, por las leyendas, por cómo me enseñaron a hablar también, cuál fue mi primer idioma, mi primera lengua quizás, y en cualquier tipo de rastros que haya marcado mi historia, mi devenir y toda la lógica del lenguaje que está inscrita en el inconsciente. De esa manera, para finalizar, podemos entender que somos tal como hemos sido hablados, y hablados no solamente en la vibración acústica cuando estoy utilizando mi boca, ¿verdad?, para emitir sonidos, sino que también en cómo fui tratado, cómo supe que en algunas interacciones podrían surgir caricias o en el peor de los casos golpes, violencia, y todo eso en el fondo va a quedar registrado en estos rastros y en el inconsciente transindividual que propone Lacan. Y todo eso según las palabras dichas sobre nosotros, que insisto, va más allá de las palabras como tal, en tanto voz. Así, el inconsciente se entiende como discurso del otro y también se le da la gran importancia que tiene el deseo del otro en la comprensión y la inscripción del sujeto. Eso, amigos. Espero que con eso pueda quedar un poco más fácil comprender a Lacan, porque como vimos desde el inicio, tiene que ver con una fusión, una juguera de filósofos, y entre eso también llevarlo a la práctica clínica. Aunque sí puedo decir algo que es totalmente de crédito de la Ashley, pero a mí me encantó y por eso aquí voy a recalcarlo,
que esta es la base para poder entender a Lacan, hacia dónde apunta Lacan, desde dónde se toma Lacan, porque hablar de palabra vacía y palabra plena también puede tener que ver con hablar de asociación libre y con interpretación. Con que el sujeto hable, hable, hable y no se reprima, que diga todo lo que se le viene a la mente hasta que uno puede interpretar aquello que sea importante, aquello que sea relevante en la historia del sujeto. Solamente que acá él lo explica con otras palabras. Y que Ashley me comentaba que a futuro, en la generación de ella, por ejemplo, el próximo año ustedes van a poder llevar a la práctica y les va a hacer mucho más sentido todo lo que están leyendo, todo lo que explica Lacan, porque va a ser mucho más fácil con una supervisión, ¿verdad? Y con una persona en el momento, en la realidad, entender el significante, entender cómo está atravesado por el lenguaje, entender cuándo emergió una palabra plena. Así que ese es como el voto de esperanza que dejo. Sí, y si alguien se quiere ir adelantando, yo les recomiendo leer, que nos toca leer en clínica, no sé, el próximo año será el mismo programa, pero es Máximo Recalcati, que habla justamente sobre la práctica como lacaniana en la técnica como psicoanalítica, ¿ya? Entonces, y ese texto está súper bueno para ir como aterrizando estos conceptos, porque acá lo importante es que vayan entendiendo y de a poco ir diferenciando entre los tres registros. Ese es principalmente el objetivo. Así que eso, chiquillos, que estén súper bien, que disfruten su semana. Nos vemos el día jueves y ahí estamos hablando. Los canales siempre están disponibles. Si queda alguna duda de lo que se planteó hoy día en esta cápsula, no duden en comentarla o hacérnosla saber. Y nosotros estaremos atentos y con toda la disposición del mundo de responder. Eso, un abrazo y que estén muy bien. Chao.